Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, donde, como sabéis, los que estuvisteis aquí la semana pasada, pues estamos concluyendo ese capítulo 8. Capítulo 8 que habla de la seguridad de la salvación del creyente y en el cual, en ese capítulo 8, la última frase que escribe el apóstol nos muestra la base de la seguridad del creyente. Aunque todo el capítulo está desarrollando ese asunto, en la última frase, repito, tenemos la base de nuestra confianza. Y esa frase es el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día anterior dijimos que del amor de Dios en Cristo se puede hablar mucho, muchísimo, y se debe hablar mucho de ese amor en Cristo porque siempre es motivo de consuelo y de gozo para los creyentes. Pero el día anterior lo dejamos un poco de lado y estuvimos centrándonos en otras cosas que aparecen en el versículo 38 y 39, que dijimos que eran los enemigos. Ahí estuvimos viendo que tenemos muchos enemigos y poderosos enemigos, tanto internos como externos, tanto visibles como invisibles, que tienden a hacernos daño. Decíamos que el objetivo de Satanás es hacernos daño, y bien lo hará directamente, o bien con los suyos, o bien incluso con las personas que, como dice el Señor, no son hijos de Dios y por tanto están llevados por el príncipe de este mundo. Todo el que no es hijo de Dios, dice Pablo en la carta a los Efesios, está siendo conducido según la corriente de este mundo por el príncipe de la potestad del aire, y Satanás utilizará personas, utilizará medios, utilizará nuestra propia naturaleza corrupta y nuestro propio pecado para hacernos daño. Esos son nuestros enemigos. Decíamos el día anterior que esos propósitos de esos enemigos es esto que acabo de decir: separarnos del amor de Dios, hacernos daño, pero que esos objetivos están condenados al fracaso porque Cristo venció en la cruz, y en esa confianza es la que descansa el apóstol y en la que nosotros también debemos descansar. Eso fue lo que hablamos el día anterior. Los enemigos, sus propósitos, el fracaso de sus propósitos y también la confianza. Pero digo, puesto que es bueno siempre hablar del amor de Dios en Cristo, pues no he querido terminar el estudio de este capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos sin dedicar, pues en esta mañana, un poco de tiempo también para hablar de ese asunto, porque, como he dicho hace un momento, esto siempre debe ser cuestión de gozo para el creyente, cuestión de seguridad en medio de los problemas, en medio de nuestras tribulaciones, como dice ahí el apóstol en ese párrafo. Y puesto que creo que todos estamos necesitados de este asunto, ¿verdad?, en mayor o menor medida, todos, si no hoy, la semana que viene o dentro de unos días, unos más u otros menos, estamos necesitados de esto, de interiorizar para nuestro gozo. Por eso dice Pablo también: regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Necesitamos interiorizar eso. Pues por eso vamos a dedicar este tiempo. Y no solamente por eso, por nuestra edificación, por nuestro provecho, sino también porque así glorificamos a Dios, hablando del amor de Dios manifestado en nuestras vidas de múltiples maneras. Glorificamos también a Dios. Así que ese es nuestro objetivo en esta mañana. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 35 al final del capítulo. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos. Dice el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habla del amor de Cristo y habla de separación. Y pone ahora 7 cosas que comentamos en su día, cada vez, digamos, en una escala creciente: tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es la condición del creyente. Pero, o antes, como dicen nuestras versiones, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, y esa victoria, en relación con la primera pregunta que hemos hecho, es que nadie ni nada nos separará del amor de Cristo. Por eso somos más que vencedores. Y ahora la conclusión definitiva, versículo 38, por lo cual estoy seguro, y esto es lo que estuvimos comentando la semana pasada, estas parejas que pone el apóstol, que ni la muerte ni la vida, la muerte con sus cosas y cómo puede venir y con sus terrores, y la vida con todos sus problemas, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni nada que haya en el mundo invisible ni en el mundo visible, ni lo presente ni lo porvenir, nada que suceda a lo largo del tiempo en toda nuestra existencia,
ni lo alto, ni lo profundo, nada que venga de arriba, ni de lo más profundo, nada que nos lleve tan alto que nos puede llevar honores y cosas y dineros, ni nada que nos lleve tan bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a comentar un poco este asunto. Vamos ahora. Señor nuestro, como hemos cantado, reconocemos que tú eres nuestro poderoso Rey, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único modo en que nuestros pecados pueden ser perdonados y limpiados, que tú eres el que merece toda la gloria, que tú eres el que nos dice que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú nos dices también que nada prevalecerá contra tu iglesia, ni las puertas del Hades. A ti te damos gracias, porque en esta mañana nos permite reunirnos de nuevo en tu nombre, y a ti te damos gracias por todo esto y mucho más que supone tu salvación, tus bendiciones en nuestras vidas. Pero venimos ante ti, Señor, y pedimos perdón por cuantas veces nos olvidamos de ti, de tu obra, de tus promesas, de lo que tú eres, de lo que somos nosotros para ti. Y nos dejamos llevar bien por nuestros miedos, por nuestras debilidades, o bien por las innumerables tentaciones que el mundo nos ofrece cada día. Así que te pedimos perdón, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos dé la gracia que necesitamos para que vivamos cada vez más a la altura de lo que decimos creer, a la altura de lo que debemos vivir dignamente como hijos tuyos y a la altura de lo que tú te mereces. Tú eres el Señor del cual recibimos gracia sobre gracia. Tú tienes plenitud de gracia y en ti esperamos para que verdaderamente encuentres satisfacción en tus hijos, que son el fruto de la aflicción de tu alma. Te lo pedimos especialmente en esta mañana para todos los presentes y para aquellos que también en algún momento puedan oír tu palabra. Amén. Bueno, pues digo que vamos a hablar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero también vamos a hablar después de eso, tendremos que hacerlo brevemente, de cuál es la condición del creyente, de cuál es la seguridad del creyente, de cuál debe ser la confianza creciente del creyente y finalmente pues unos pensamientos a modo de conclusión. Así que el amor de Dios en Cristo Jesús, empezamos con eso. La frase, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la base de nuestra confianza. Y si es la base de la confianza del cristiano, debemos tener claro qué significa esto de el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo que de estos asuntos se puede hablar muchísimo, pero iré concretando. Así que, ¿qué significa el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pues podemos mirarlo desde dos puntos de vista. Desde lo que es Dios, desde su esencia, y desde lo que Dios hace o da. Para poder entender un poco el amor de Dios, para poder interiorizarlo, debemos pensar un poco, aunque sea brevemente, en lo que es Dios y en lo que Dios da. Así que vamos con lo primero. El amor como un atributo de Dios. ¿Cómo son todos los atributos de Dios? Y decimos, perfectos. En grado sumo, ¿verdad? En un nivel infinito. Por tanto, cuando meditemos en el amor de Dios, hemos de tener presente que es mucho más, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, de lo que podemos concebir
o entender, mucho más. Debemos saber que no estamos capacitados para medir ese amor, ni para hablar de ese amor. Y debemos saber que no hay nada en nosotros ni en el mundo que pueda parecerse al amor de Dios. Primera cosa. El Señor nos dice, si vosotros siendo malos, nos dice siendo medianamente buenos, sino si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial, no se dice ahí, pero que es bueno, que es santo. Así que el amor como un atributo de Dios. ¿Podemos ver en el mundo destellos de amor? Y decimos, claro que sí. Desde los animales hasta las personas podemos ver destellos y a veces importantes de amor, de muestras de amor. Pero todas esas corrientes proceden de una fuente que es el amor de Dios. Y no solamente la Biblia habla de que Dios nos ama o de que Dios ama o de que Dios tiene amor, sino dice Juan en su primera carta que Dios es amor. Así que el amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, hemos de pensar que Dios, su propensión, su inclinación, no sé cómo decirlo, su disposición es a amar a todos y sobre todas las cosas. Y ese amor, aunque ahora no me detengo, tendrá que verse reflejado en cierta medida en los que nos llamamos sus hijos. Pablo dice, a todos me he hecho a todos me he hecho de todo. Y Pablo dice que según tengamos oportunidad, los que decimos que creemos en el amor de Dios en Cristo Jesús, debemos hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que Dios es amor, primera cosa. Y debemos pensar cuánto Dios es amor, cuánto ama, cuánto nos ama. Primera cosa. Lo segundo que quiero decir es, sin dejar de mirar a Dios, cómo manifiesta Dios el amor hacia sus criaturas. Y en eso también sabemos la mayoría que la Biblia nos habla de dos cosas. De un amor, digamos, común y general para todas las criaturas y de un amor especial, si podemos decir todavía más especial, para con los suyos. Así que cuando Pablo dice el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos de saber que Dios es amor, que no es cualquier amor. Hemos de pensar en quién nos ama, que el amor con que somos amados es el de Dios, no es otro cualquiera, y es un amor todavía es más especial para con los suyos. Como alguna vez he dicho, Dios tiene un amor de benevolencia para con todo el mundo, ¿verdad? Y la Biblia muestra multitud de pasajes donde eso aparece. Por ejemplo, os leo en un salmo, dice, bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y es conocido el pasaje de Mateo, donde dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Todo. Porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que Dios es amor, y el amor de Dios fluye de una forma general hacia todos y hacia todos mediante su providencia. Pero cuando la Biblia habla del amor de Dios hacia los suyos, siempre hace referencia a que ese amor es en Cristo Jesús. Es lo que nos dice Pablo aquí. Si me acompañáis a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 3, podemos leer cuando Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escribe diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así una y otra vez. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí está hablando de mucho más del amor común de Dios a toda la gente, con toda bendición espiritual, y nos bendijo en Cristo. Eso es lo que intentamos o debemos intentar interiorizar. El amor de Dios para los suyos en Cristo. Quiere decir que procede o que viene por medio de Cristo, que es por medio de Cristo y que es para Cristo. El amor de Dios en Cristo. Y cuando la Biblia cuando la Biblia nos muestra, los que intentamos explicar un poco las cosas somos nosotros, cuando la Biblia nos muestra ese amor de Dios en Cristo para los suyos, lo hace de dos maneras. Habla del propósito de Dios
y habla también de la manifestación de ese amor de Dios para con lo suyo. Voy muy esquemáticamente, espero que nadie se pierda si estáis tomando nota. Así que Dios es amor, primera cosa para que pensemos. Dios manifiesta su amor a todo el mundo, Dios manifiesta su amor de forma especial a lo suyo. Y cuando se habla de ese amor de Dios a lo suyo es siempre en Cristo, así que el que no está en Cristo no puede tener ni puede conocer ese amor de Dios, que es específico en Cristo Jesús. Es fácil de entender eso, ¿verdad? Y cuando se habla de ese amor en Cristo, se habla del propósito que Dios tuvo y de cómo Dios manifiesta ese amor en Cristo. Veamos también un par de pasajes. En cuanto al propósito, podemos leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir. Segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y hablando de Dios, dice que Dios nos salvó, primera cosa, y porque nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. ¿Veis el orden, verdad? El orden no es casual, no es fortuito. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, y de nuevo, en Cristo Jesús. ¿Vemos? El amor de Dios hacia los suyos, que es siempre en Cristo, siempre en la coletilla, y no es una coletilla innecesaria, es en Cristo Jesús. Ese amor es conforme a su propósito. Es decir, Dios en la eternidad se propuso amar a un grupo de personas a los que serían suyos, y eso, pues evidentemente, es el amor de Dios para con los suyos, el propósito de Dios. Pero además de eso, la Biblia habla de la manifestación del amor de Dios. Y habla de dos cosas esenciales, que Dios manifiesta su amor hacia los suyos mediante el Evangelio. Gracias a Dios que tenemos su palabra, porque entonces todo, si no la tuviéramos, quedaría todo en el aire, sería una entelequia. Así que en el Evangelio, Dios muestra su amor para con nosotros. Juan 3:16, que todos conocemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que Dios muestra su amor en el Evangelio y en todo lo que implica el Evangelio, que son muchísimas cosas las que implica el Evangelio. Dios muestra su amor así, y lo muestra también en lo que hace en nosotros. Así que mediante la palabra escrita, Dios muestra su buena voluntad hacia nosotros. Por eso dice Pablo en otro lugar que estamos frente al Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el Evangelio vemos las inescrutables riquezas de Cristo. Y en otro lugar se habla del glorioso Evangelio del Dios bendito. Así que Dios manifiesta su amor con el Evangelio. Dios aplica luego ese amor en nuestros corazones. La siguiente forma de manifestar su amor a los que están en Cristo Jesús. Nos hemos perdido, lo repito. Dios es amor. Dios ama a todos. Dios ama a los suyos de forma especial. Dios ama a los suyos de forma especial de acuerdo a su propósito, un propósito eterno. Dios ama a los suyos de forma especial, ofreciéndole el Evangelio, haciéndoles ver el Evangelio, y Dios ama a los suyos de forma especial, haciéndoselo conocer en sus corazones. Haciendo conocer en sus corazones. Porque es por la palabra de Dios que comprendemos que Dios no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha adoptado como hijos, nos ha reconciliado con Él cuando éramos enemigos y nos ha dado muchísimas más cosas. Podemos leer aquello de Jeremías que dice el Señor: con amor eterno te he amado. Ese es el propósito, pero después sigue: por tanto, te prolongué mi misericordia. El propósito de Dios, lo que Dios hace cada día con lo suyo. Te prolongué mi misericordia. Éramos, antes de ser llamados, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos amados antes de ser llamados, éramos amados. ¿Con qué clase de amor? Con el amor de benevolencia que he dicho antes, con el amor de Dios para con todo lo suyo. Pero una vez que somos llamados, somos depositarios de su amor de forma especial, de su amor de complacencia, y somos aceptos en el amado. Dice Pablo en la carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Y en todo esto, aunque no me quiero detener, evidentemente si Dios es quien ama y quien nos ama así,
el amor de Dios debe tener efectos en nuestras vidas y en nuestras conductas. Y eso, el amor de Dios, entendido y experimentado, es una base enorme para la seguridad del creyente. Estamos hablando de seguridad, ¿verdad? Pues si tú en tu vida reconoces que aborreces cada vez más el pecado y que amas cada vez más la santidad y que amas cada vez más a Dios, aunque con tus debilidades y tus limitaciones, que te gustaría amar más de lo que amas, todo eso son evidencias de que Dios te ama, de que Dios te ha amado y por tanto puedes y debes tener seguridad en tu propia salvación, seguridad y confianza. Resumo antes de pasar al siguiente punto, lo digo de nuevo. Dios es amor y ama a todos, no de cualquier manera, sino ya de forma extraordinaria. A todos hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros tenemos una capacidad de amor muy pequeña, ¿verdad? Difícilmente amamos sin condiciones. Difícilmente. Y difícilmente seguimos amando sin condiciones. Pero Dios ama sin condiciones, ¿verdad? Ama a todos, justos e injustos, buenos y malos, de forma extraordinaria, pero todavía de forma más extraordinaria y más especial a los suyos. Y los suyos son los que están incluidos en su plan, en su propósito, los que son, según su propósito, llamados en Cristo Jesús, a los cuales le ha dado muestra de su amor en el Evangelio, en la palabra, y también en sus corazones y en sus vidas. Primer punto, entonces. Amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Seguimos? Digo que son temas para hablar mucho, pero quiero tocar otras cosas. Así que primer punto, amor de Dios en Cristo Jesús. Segundo, ¿cuál es la condición de los que son amados en Cristo Jesús? Pues, si pensamos un poco en cuánto ama Dios a los suyos y en cómo ama Dios a los suyos, pues ¿cuál es la condición de cualquier creyente, hermano? Y decimos, de una bendición indescriptible. ¿No? ¿Podemos pensar en una bendición mayor? ¿Que Dios nos ame y que nos ame como nos ama? Difícilmente, ¿verdad? Así que nuestra condición, la condición de todo creyente, es de una bendición, de una bienaventuranza, y eso debe producir en nuestras vidas algo, ¿no? Debe darnos más tranquilidad, más confianza, porque es Dios quien ama, y debe quitarnos miedos, preocupaciones y afanes, porque es Dios quien ama. Dios nos ama en Cristo Jesús. Dios es amor. Y recibimos el amor de Dios y no otro amor, pues eso debe alegrarnos más de lo que puede afligirnos cualquier cosa del mundo, cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas. Esa es la lección que tanto necesitamos interiorizar. Pensar una y otra vez en quién nos ama, cómo nos ama, porque eso debe estar por encima de tantas cosas como nos pueden afligir. El día anterior apuntábamos de muchas cosas que tienden a separarnos del amor de Dios. La pobreza puede separarnos de amistades, como le pasó a Job, ¿verdad? La enfermedad nos puede separar de lo que sea. Las persecuciones nos pueden separar de familia, de amigos, de hermanos, de trabajo, de sitio donde residimos. Hay muchas cosas que nos pueden separar de muchas. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. Y digo, hemos de pensar una y otra vez en el valor de lo que se nos ha concedido, en el privilegio que tenemos. Y hemos de esforzarnos, repito, porque si sabemos que Dios nos ama, eso debe estar por encima de todas las cosas que nos hacen estar preocupados. En nuestra condición presente, la Biblia habla de muchas cosas que nos caracterizan. Una de ellas es que nuestros pecados han sido perdonados. Y escribe David en un salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado es la palabra que se pone. Tremendamente bienaventurada aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Eso es una bendición enorme, ¿verdad? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero además del perdón hay reconciliación, porque antes estábamos enemistados con Dios. Y además de reconciliación hay
nueva naturaleza, hay regeneración. Todo eso forma parte de nuestra condición por ser amados de Dios. Dice Pedro que nos ha dado Dios, el Señor, preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es otra gran bendición, ¿verdad? Somos dirigidos por su palabra y por su espíritu en todos nuestros caminos. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios medita de día y noche. Bienaventurado el que anda en los caminos del Señor. Todo eso son bienaventuranzas, son tremendos privilegios, tremendas bendiciones. Y de todas estas bendiciones y privilegios, pues lo que dice Pablo es que nada ni nadie nos podrá separar. Sucederán cosas que nos separarán de cosas y de personas. Puede suceder. Pero nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y lo que traiga el futuro tampoco, porque hemos leído que ni lo presente ni lo porvenir. Para el futuro tenemos otra bendición que es la de la vida eterna. Así que si el amor de Dios nos ha rescatado de las mayores miserias, ¿no? ¿O no? Estoy diciendo, la condición de toda persona amada por Dios en Cristo Jesús es de una bienaventuranza indescriptible. Pero ¿y la condición de aquella persona que no es de Dios y que no es amada en Cristo Jesús? Decídmelo vosotros si hay alguno en esta mañana que se encuentre en esa situación. ¿Cuál es? Y por decirlo lo más suavemente posible, de una enorme miseria. No hace falta destacar todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Enemigos de Dios, hijos del diablo, hijos de ira, en sí, una larga lista de cosas. Bueno, pues los cristianos hemos sido rescatados de las mayores miserias y se nos han dado las mayores bendiciones que podamos concebir. Y por tanto, eso debe servir para algo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a valorar lo que se nos ha dado. A valorar lo que se nos ha dado. No se nos ha dado cualquier cosa, ni una gran cosa, ni muchas grandes cosas, sino aquello que está por encima de lo que nosotros podíamos concebir o desear. Así que si valoramos eso y nos esforzamos en valorar eso, pues pondremos ese amor por encima de todas las cosas, de todas las personas, de todas las felicidades, de todas las comodidades que nos puedan dar este mundo y las personas. Entendemos que tiene que ser así, por eso hay un primer y gran mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Si valoramos lo que se nos ha dado, eso debe ser valorado muy por encima de todas las demás cosas y personas, muy por encima de nuestro amor hacia todas las cosas y personas, muy por encima de nuestros deseos por todas las cosas y personas. Y cuando ese amor se valora como es debido, ya no hay tanto problema, tanta tribulación, tanto afán, cuando por causa de ese amor nos separamos o somos separados de cosas o de personas o de comodidades o de lo que sea. A todos nos gusta una vida más o menos tranquila y fácil, ¿verdad? No puedo decir lo contrario. Pero cuando Dios en su providencia estime conveniente separarnos de lo que sea, tendremos que pensar que el amor de Dios está muy por encima de la aflicción que me puede producir esa separación. Y el apóstol ha dicho tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, lo que sea. En un salmo, de lo que sea, incluso cosas que sean lícitas, no estoy refiriéndome a pecado. El pecado nos separa de Dios, pero hay otras cosas de las que también nos debemos separar con no tanto esfuerzo. Hay un salmo en donde David dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos dicen a los cristianos, ¿dónde está el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Y la respuesta no es, el bien es cuando tenga salud, dinero y amor. No es esa la respuesta, ¿verdad? La respuesta es, alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, porque tú eres el que das alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano, su mosto, y podemos poner ahí, como decía antes, la lista más larga. Tú das alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando tienen trabajo, aunque yo no lo tenga.
tú das más alegría a mi corazón cuando ellos tienen salud, aunque yo no lo tenga, y tú das... Eso es. ¿Quién nos mostrará el bien? El bien es la luz de tu rostro. Y creo que el pueblo de Dios debemos saber que la vida sin la misericordia de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la vida sin la misericordia de Dios? ¿Qué es la vida sin el amor de Dios? Yo creo que la mayoría diríamos nada, ¿no? Tendríamos que decir, es una tragedia, ¿no? Incluso no solamente amamos más a Dios que a las personas y las cosas, sino incluso a nuestra propia vida. Dice también el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, me pueden faltar todas las cosas, pero si no me falta la misericordia de Dios, en esa misericordia tendré suficiente para suplir todo aquello que me falta. Y al revés, si tengo todas las cosas por las cuales el mundo va, aunque las tenga todas, si me falta la misericordia de Dios, no me servirá eso para nada. Por eso dice Pablo también, cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida y por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo estimo todo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Así que esa es nuestra condición. ¿Podemos flaquear? Claro que flaqueamos. ¿Cómo somos? Volubles, cambiables, mutables. Somos llevados muchas veces de acá para allá por muchas cosas. Pero decir que se tiene seguridad no es ser presuntuoso, sino es decir que somos de la misma opinión que el apóstol. Somos afectados por muchas cosas, novedades en nuestras vidas, los tiempos que cambian, multitud de cosas que nos afectan, cosas que el mundo nos ofrece para que le dediquemos nuestro tiempo. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que lo mejor de todos es que Dios nos ama en Cristo Jesús. Y lo mejor de todo es que Dios nos ama y nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo, como leímos no hace mucho tiempo. Eso es lo mejor de todo. Y frente a eso, todas las demás cosas que eran buenas, repito, que pueden ser buenas, no que digo que sean malas, que pueden ser lícitas, que pueden ser deseables, pero frente a eso, todo eso es nada. Todo eso es nada. Lo pregunto de nuevo, hermano, ¿podemos pensar en una bendición mayor que ser amados, repito, por Dios, que es amor, de la forma en que nos ama? ¿Podemos pensar en una bendición mayor? ¿Podemos desear una bendición mayor? Decimos, no, pero si además tuviera esto, sería todavía mucho mejor. Piensa un poco lo que dices, ¿no? No deseo mayor bendición que el amor de Dios, pero si además tuviera un buen trabajo, que en vez de ganar 1.000 ganara 3.000, entonces sería mejor. Ya serían más amados, estarían más tranquilos. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? Antes decían nuestros hermanos, quizás un poco por obligación, ver la mano del Señor más día a día. Nosotros quizás la vemos menos, porque la mayoría vivimos más o menos bien, ¿verdad? Y tenemos nuestra cuenta allí con más o menos dinero, nuestra cartilla, y tenemos nuestras cosas y nuestras casas. Pero no hay mayor bienaventuranza imaginable que Dios nos ame en Cristo Jesús. Por eso el salmista Asaf, en el Salmo 73, cuando pasó por un problema también importante en su vida, cuando no sabía lo que pasaba, terminó diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y después, ¿nos acordamos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso importante y duro. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? No tanto lo que tengo en los cielos, sino que te tengo a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano no desea tener salud, y no desea tener alimentos, y no desea tener trabajo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que por encima de ti, nada deseo en la tierra. Que aunque tuviera todo, no sirve para nada si no te tengo a ti. Eso es lo que dice el salmista, ¿verdad? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y si queréis, nosotros podíamos añadirle, Señor, esto es así, pero como soy tan torpe que me dejo llevar unas veces por mis deseos, otras veces por mis problemas, pues perdóname cuando eso suceda y dame la gracia que necesito para que pueda decir siempre, tú eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre.
Así que primera cosa, el amor de Dios en Cristo Jesús. Segunda cosa, la condición en que se encuentran los que son amados por Dios en Cristo Jesús. Tercer aspecto, la seguridad y la confianza que deben salir de esto. La seguridad y la confianza. Seguridad y confianza de que Dios nos ama, no solamente para el futuro, sino seguridad y confianza de que Dios nos está amando en Cristo Jesús en el presente. ¿Cuántos problemas tienes? Empiezo a mirar para allá y digo, uno no tiene trabajo y la familia a miles de kilómetros de aquí. Otro no tiene familiares creyentes. Otro no tiene seguridad del pueblo de Dios por nuestra condición. Además del amor de Dios en Cristo Jesús, debemos tener seguridad porque la Biblia nos muestra otros muchos aspectos que tienen que ver con esto mismo, pero que también cito brevemente. Sería suficiente, ¿no? Con lo que hemos dicho hasta ahora, Dios nos ama en Cristo, debemos estar confiados porque tenemos la mayor bendición. Pero todavía podemos, digamos, aumentar la seguridad fijándonos en otras cosas que tienen que ver con el amor de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Cito algunas brevemente. En primer lugar, ¿cómo es Dios? Y dice la Biblia, inmutable. ¿Cómo es el amor de Dios entonces? Inmutable. Decía antes, ¿cambia el amor de Dios hacia los suyos? Lo cambia. Hagan lo que hagan los suyos, hagan lo que hagan. Es el amor sin condiciones, ¿verdad? Es un amor inmutable. Amor inmutable que lo vemos por la entrega de su Hijo y porque Dios entregó a los suyos a su Hijo. Amor inmutable de Dios porque Dios es inmutable. Y en esa doble entrega, repito, esa doble entrega, Dios entrega a su Hijo por los suyos y Dios entrega a los suyos a su Hijo. Pues en eso no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación, dice Santiago. Dios entrega a su Hijo por los suyos, fue su propósito, y Dios entrega a los suyos a su Hijo. Y esa muestra de amor, eso es inmutable. A los que Dios entregó a su Hijo por ellos, no va a decir mañana, mira, ya no sirve el sacrificio de mi Hijo por vosotros. Y los que fueron entregados a su Hijo por el amor de Dios, tampoco va a decir mañana, mira, te entregué a ti y a mi Hijo, pero como eres un cabeza loca, me equivoqué y tú te vas a ir por otro sitio. La inmutabilidad de Dios, el amor inalterable. Si Dios llama, hemos leído en unos versículos antes, hace unos días, si Dios llama, Dios justifica. Y si Dios llama y justifica, es imposible que no glorifique. Dios no comienza una obra y la deja por la mitad. Es inmutable. Si Dios dejara una obra por la mitad, diríamos el diablo le ha ganado la partida, ¿verdad? El objetivo del diablo es ese, ¿no? Si nos dejara a mitad de camino, Dios, diríamos, Cristo no nos ha cuidado suficiente. ¿Por qué nos amó Dios? ¿Cuál es la respuesta? Porque quiso. Le dijo al pueblo de Israel, no os amé porque erais más grandes, ni más fuertes, ni más nada que nadie. Os amé porque os amé. Y punto. Entonces no nos amó por nada en nosotros. Dios, que es amor, nos amó porque quiso, no por nada en nosotros. Y puesto que Dios es inmutable, su amor seguirá siendo inmutable. No nos amó porque vio que más adelante nos íbamos a portar mejor y entonces digo, como se va a portar bien, entonces voy a empezar a amarlo. Si tenemos algo es porque lo hemos recibido. Y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que tenemos otra base para nuestra confianza, pero hay más. Digo una segunda o una tercera, si metemos también lo del amor de Dios. ¿Cómo es el mérito de Cristo para nuestra salvación? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Necesitamos más o no necesitamos más? Y la Biblia nos dice que el mérito de Cristo es infinito. Así que el amor de Dios no puede dejar de venir a nosotros, entre otras cosas, porque el mérito de Cristo, porque Cristo lo merece, porque es por su obra. El mérito de Cristo es eterno y no precisa nada más. En la carta a los Hebreos se nos dice que el Señor entró en el lugar santísimo, Hebreos capítulo 9, versículo 12,
El Señor entró, una vez que hizo su obra, en el lugar santísimo, una vez y para siempre, ya no hace falta más sacrificio, después de haber obtenido eterna redención. El mérito de Cristo hace su obra, Cristo entra en el lugar santísimo, la obra es una vez y para siempre, y entra porque ha obtenido eterna redención, seguridad y confianza. En tercer lugar, no nos podemos fijar también en el pacto. Dios nos ha introducido en el pacto. ¿Y cómo es el pacto de Dios? Y decimos inmutable como Dios. ¿Y las promesas de ese pacto se cumplirán o no se cumplirán? Decimos los cristianos, sí. ¿Por qué? Aparte de porque Dios lo ha dicho, carta a los Hebreos, tenemos una doble base de confianza. Dios lo ha dicho y Dios lo ha jurado, ¿verdad? Por estas dos cosas, porque Dios lo ha dicho y Dios lo ha jurado, podemos tener nuestra fe como un ancla que entra hasta dentro del velo. Pero la base de todo, como dice la Biblia, es porque todas las promesas en quién son sí y amén. Y decimos, en Cristo. Así que Dios es inmutable, su amor es inmutable, la obra de Cristo es infinita y todas las promesas de Dios, Dios no se puede retractar de sus promesas porque es Dios, pero además porque son promesas hechas en Cristo. Y las promesas en Cristo son, como dice Pedro, preciosas y grandísimas. Y todas se van cumpliendo y se cumplirán si estamos en Cristo. Lo digo de otra manera, hermanos. Es la gloria de Dios, la honra de Dios, lo que está implícito en nuestra salvación. Eso es lo que está implícito. Y Dios no cambia. Dios no cambia, ni cambia lo que ha dicho. Así que si tenemos la palabra del Dios eterno, tenemos las promesas del Dios eterno, debemos tener el mayor consuelo en Cristo Jesús. En el pacto se prometen muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se promete en el pacto? Ezequiel capítulo 36. Un corazón nuevo, ¿verdad? Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Pero no solamente se nos dice que se nos darán cosas y pondré espíritu dentro de vosotros, sino dice también el Señor, y haré que andéis en mis preceptos y cumpláis mis mandamientos. Eso entra dentro del pacto, eso es una promesa de Dios. Eso es amor de Dios en Cristo Jesús. No solamente os voy a dar algo, sino que os voy a dar una nueva voluntad, un nuevo deseo para que vosotros andéis. Y Jeremías dice, pondré el temor, mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso forma parte del pacto, eso son promesas del pacto. Y el pacto es tal que dice el Señor que pasará el cielo y la tierra, pero que ese pacto no pasará. ¿Lo leemos? Acompañadme a Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías 54, 10. Dice el Señor, porque los montes se moverán. Ciertamente llegará un día en que los montes se moverán, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis, habrá muchos que dirán a los montes y a las peñas y a las cavernas, escondernos de la ira del Cordero, ¿verdad? Los montes se moverán y los collados temblarán. La tierra se enrollará como un pergamino, dice. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Si Dios tiene misericordia de ti, no se apartará su misericordia ni el pacto de su paz. Y por eso dijo David también, hablando del pacto que Dios había hecho con él, un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. David con esa confianza habló del pacto de Dios. Dios ha hecho conmigo y con mi casa un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas. Pacto perpetuo, amor eterno. Ordenado en todas las cosas, no hay ni un resquicio que Dios no haya tenido en cuenta, no hay ninguna cosa donde podamos fallar, donde podamos, ordenado en todas las cosas y que será guardado. Y sigue diciendo David, aunque todavía no haga él florecer mi salvación y mi deseo. Todavía estoy con problemas. Todavía no ha terminado mi redención. Aunque todavía él no haga florecer mi salvación y mi deseo,
estoy seguro del pacto. Doy otra base más de confianza. Dice la Biblia que no solamente Dios nos ama en Cristo Jesús porque nos ama, sino que además nos ha unido a Cristo Jesús. Otra base de nuestra confianza. Lo que Dios une, ¿qué? No lo separe el hombre. Cristo es cabeza de la iglesia, dice la carta a los Efesios, de la cual Él es, ¿qué? Su Salvador. Cristo, cabeza de la iglesia, de la cual es su Salvador. Los unidos a Cristo. ¿Por qué son unidos a Cristo? Porque han sido amados por Dios en Cristo, ya no se pueden separar de Cristo. Ya nadie los puede separar de Cristo. Seguirán unidos con Cristo para siempre. Reciben su vida de Cristo. Y aunque tropiecen muchas veces, seguirán unidos a Cristo porque nada ni nadie puede disolver esa bendita unión. Y podía seguir, ya hemos hablado en otras ocasiones, confianza y seguridad en la omnipotencia de Dios y en la omnipotencia de Cristo. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Pregunta del ángel a María. ¿Qué respondemos? No hay nada imposible para Dios. Si Dios se ha propuesto salvar, salvará. Omnipotencia de Cristo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y está sobre todo principado, potestad, autoridad y todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Por tanto, otra base de confianza. El Señor fue al cielo. ¿Para qué? Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para qué fue al cielo? Entre otras cosas, voy a preparar lugar para vosotros. Así que el cielo es un lugar cuando vayamos preparados y guardados, ¿verdad? ¿Y los que van al cielo? Pues estamos siendo preparados y guardados para el cielo. El cielo preparado y guardado para nosotros y nosotros preparados y guardados para el cielo. Eso tiene que ser la base de nuestra confianza. Sabemos muchos pasajes de memoria, ¿verdad? Nadie los arrebatará de mi mano ni de la mano de mi Padre. ¿Quién compró la salvación? Fuimos comprados no con oro y plata, rescatados, sino con la sangre preciosa. Cristo compró nuestra salvación. ¿Quién tiene que tener cuidado de nuestra salvación? Cristo también es el responsable, ¿verdad? Decía antes, es la gloria de Dios lo que está en juego. ¿Hemos de guardarnos nosotros? ¿O no? Sí, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos la obligación de guardarnos, pero si solamente el guardarnos dependiera de nosotros, seguramente que no quedábamos ninguno. Es muy por encima de nosotros como Dios nos guarda. Yo cuido mi viña. Yo la riego, yo la guardo. Y finalmente, como objeto de nuestra confianza, de nuestra seguridad, hemos de pensar también en los oficios de Cristo. ¿Qué oficios tiene Cristo? Dice la Escritura. Sacerdote, profeta y rey. Cristo sacerdote y sacrificio, ¿verdad? Cristo se da sacerdote y sacrificio para que alguien se pierda de alguno de aquellos por los que Él se sacrificó, alguno se pierda, y decimos, no. Cristo profeta, por su palabra, por medio de su Santo Espíritu, Cristo se compromete a conducirnos, alguno se perderá. Cristo rey, habrá otro rey, algo que esté por encima. Así que los oficios de Cristo también tienen que hacernos descansar, porque no ha hecho Cristo todas las cosas para que alguien se pueda salvar. Mira, hago todo esto, a ver si te salvas. No es esa la enseñanza de la Biblia. Hago todo esto para salvarte. Por eso soy tu profeta, tu sacerdote y tu rey, para salvarte. No para ponértelo por delante y que diga, bueno, a ver si tú te salvas. Gracias a Dios que esa no es la enseñanza de la Biblia. Por tanto, hermanos, si esto es así, no necesitamos temer nada, porque somos amados por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que amor de Dios, condición bienaventurada, seguridad. Y ahora una última cosa, crecimiento en seguridad y en confianza. Estoy hablando de seguridad y confianza, estoy hablando de convencimiento.
seguro que alguno de los presentes puede decir, me falta ese convencimiento, me falta esa seguridad, o no tengo tanta seguridad como me gustaría tener, como la que nos muestra la palabra. ¿Hay algo con lo cual podamos hacer crecer esa seguridad? ¿Algo con lo que podamos alimentar esa seguridad? Lo hay. Y lo digo también brevemente. Pero esto que voy a decir ahora, igual que lo de antes, es solo para aquellos que están en Cristo Jesús. El amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, la confianza, la seguridad, el cuidado y el crecimiento para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos crecer, hermano? ¿Cómo puedes crecer? Que seguramente tú, igual que yo, nos gustaría estar más crecidos, ¿verdad? Nunca diremos es suficiente. He dicho alguna vez, que diga alguna vez que es suficiente es porque todavía no ha empezado, mala cosa. Nunca es suficiente. Bueno, pues ¿cómo podemos crecer? Pues en primer lugar, podemos crecer con un conocimiento e interiorización cada vez mayor de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice. Entonces no quieras crecer de otra manera sin esto. Es necesario, lo decimos, es el ABC del cristianismo, ¿verdad? Cuando empezamos, es necesario dedicar tiempo al conocimiento y a la interiorización de la palabra de Dios, porque si yo no conozco las promesas de Dios, pues difícilmente puedo echar mano de su promesa. Si yo no conozco al Dios de la palabra, difícilmente puedo agarrarme a ese Dios como mi roca o mi refugio. Si yo no conozco cómo ha funcionado Dios a lo largo de la historia con su pueblo, pues me extrañará cuando funcione conmigo de una manera que digo, qué raro lo que está haciendo conmigo este Dios. Este no es el mismo Dios, podré decir, que yo esperaba, pero es el mismo Dios que se manifiesta en su palabra. Así que un convencimiento, un conocimiento y un convencimiento, una persuasión cada vez mayor de lo que Dios nos muestra en su palabra. Eso es necesario, hermanos, que lo hagamos. Hay muchos pasajes que hablan de la persuasión. El apóstol Pablo dice, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. En otra ocasión, dice el libro de Hechos, cuando estaba en aquella casa alquilada que le servía casi de cárcel, que declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiendo a los hombres acerca de Jesucristo, que persuadía a que se mantuvieran firmes en la gracia de Dios. Convencimiento, conocimiento, persuasión. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque si no creen a Moisés y a los profetas, si eso no sirve para nuestra seguridad, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Aunque tengas una revelación de un muerto, no te va a persuadir si no profundizas cada vez más en Moisés, en los profetas, en la palabra de Dios. ¿O es que el Señor dice por nada escudriñar las Escrituras? Así que aumenta nuestra seguridad con la palabra. Un argumento poderoso contra nuestras tentaciones es la palabra, ¿no? ¿Cómo venció el Señor las tentaciones? Con un escrito está. Un argumento poderoso contra nuestros miedos es la palabra. No solo contra las tentaciones, sino con la palabra. Porque podemos decir, como aparece en la Escritura en varios lugares, Señor, tú lo has dicho. Haz conforme a lo que has dicho. No conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que has dicho. Me agarro a lo que tú has dicho. Tú te has comprometido con tu palabra y yo conozco tu palabra y creo en ti y creo en tu palabra. Cumple lo que has dicho. Evidentemente no lo hacemos o no debemos hacerlo con exigencia, sino con toda humildad posible, ¿no? Porque el Señor puede que lo cumpla ahora o puede que lo cumpla cuando Él estime conveniente. Así que crecemos con el conocimiento y la interiorización de la palabra. Crecemos también, evidentemente, por la obra del Espíritu Santo. ¿Vale eso? Digo algo aquí, un condicional. Crecemos por la obra del Espíritu Santo si no apagamos al Espíritu Santo en nosotros, porque entonces estamos impidiendo que haga su obra. ¿Por qué no tengo seguridad? ¿Conoces la palabra? ¿Por qué no tengo seguridad? ¿Cómo vas en tu vida? ¿Hay pecados ocultos? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo estás andando? Porque si tienes al Espíritu Santo apagado, es muy difícil que tú crezcas en seguridad. Es que necesitamos ser enseñados por Dios.
Pero eso es una promesa suya, ¿verdad? ¿Os acordamos? Serán todos enseñados por Dios. No tenéis necesidad, dice Juan en su primera carta, de que nadie nos enseñe. Eso no quiere decir que no hagan falta pastores o maestros. Hacen falta. Pero lo que está hablando una y otra vez es la necesidad de que seamos enseñados por el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que nos da confianza. Podemos buscar un pasaje en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. 1 Tesalonicenses 4, 9. Cuando el apóstol habla de aquellos hermanos en Tesalónica que habían recibido la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, ¿nos acordamos? Iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar. Su fe, su amor y su esperanza se había extendido no solamente por las iglesias de la zona, sino por Macedonia y por otros sitios. A todas partes estaba llegando la firmeza de aquellos hermanos. Su fe, su amor y su esperanza. Y dice Pablo, y eso fue porque recibisteis la palabra no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios que es. Y ahí en la primera carta, en el capítulo 1, el capítulo 4, perdón, primera Tesalonicenses, capítulo 4. Podemos leer que dice el apóstol, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ya sé que os amáis, ya sé que practicáis el amor fraternal entre vosotros. No os tengo que estar diciendo que tenéis que amaros los unos a los otros. No tenéis necesidad de que os escriba esto, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, no de nosotros, los apóstoles, ni de mis colaboradores. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Otras versiones de la Biblia dice, habéis sido enseñados por Dios. Pablo era un buen maestro, ¿verdad? Y sus colaboradores, pero él no dice, os he enseñado a que funcionéis así. Habéis sido enseñados por Dios. ¿Esto qué significa? Que la enseñanza del Espíritu está muy por encima de la enseñanza de los hombres, de la enseñanza de las personas. Esto tiene multitud de aplicaciones para los predicadores y para los que oís. Si no hay enseñanza del Espíritu, no hay crecimiento. Y yo me puedo desgallitar desde aquí que no hay crecimiento si no hay enseñanza del Espíritu. Y si hay un espíritu apagado, pues tampoco hay crecimiento y no hay seguridad. Ninguna enseñanza como la del Espíritu. Pero eso también me implica que nadie debe enseñar lo contrario a lo que enseña el Espíritu, ¿verdad? Necesitamos para crecer la enseñanza del Espíritu. Y nada contrario a la enseñanza del Espíritu. Y no hay nadie que pueda enseñar tan eficazmente como lo hace el Espíritu, y todo lo que se enseñe es en vano si no es enseñado también por el Espíritu. Para que la casa sea edificada, ¿qué hace falta? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Así que conocimiento e interiorización de la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que no debe apagarse. Y en tercer lugar, ¿cómo se crece también? Y ahí es un sí o sí. Podemos ser reacios a dedicar tiempo en la palabra. Podemos ser duros de servir y contristar y apagar siempre al Espíritu Santo. Pero si somos de Cristo, si Dios nos ama por medio de Cristo, vamos a aprender sí o sí por medio de la experiencia. Nuestra seguridad va a afianzarse por medio de la experiencia. Y mejor que tengamos una experiencia agradable que no experiencia de otro tipo, ¿verdad? Pablo dice, Cristo me ha librado y me libra y me librará de la ira venidera. Está tan seguro de lo que le ha pasado antes, que está seguro en lo que está sucediendo ahora y está seguro en lo que le sucederá más adelante. En otra ocasión dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y el Señor dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Así que es necesario que pasemos por experiencia
por las cuales iremos comprobando el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pasemos por experiencias más o menos difíciles y veamos que Dios nos ha seguido amando, que Dios no nos ha dejado ser tentados más de lo que podemos resistir, que Dios ha impedido nuestra caída definitiva, cuando vamos experimentando eso, tendremos mayor seguridad en que somos amados. En definitiva, si sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama especialmente, que tenemos una bendición indescriptible, que nuestra seguridad se encuentra en esas cosas que he dicho, la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad del pacto, los méritos de Cristo, los oficios de Cristo, nuestra seguridad se encuentra en la omnipotencia de Dios y en los propios oficios de Cristo, hemos de tener una seguridad creciente en cuanto a nuestra salvación y nuestra perseverancia. Dice Juan en su primera carta, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Termino ya, que seguro que ya estamos algunos cansados. 2 conclusiones finales. Primera conclusión, primera consideración. Hermanos, creo que todos debemos avergonzarnos, todos, cuando nos desanimamos ante, digo entre comillas, pequeños problemas o pequeñas tentaciones que hacemos que sean los problemas más grandes del mundo, más grandes que Dios. Y las tentaciones más grandes del mundo, más grandes que lo que... Y nos desanimamos y nos afanamos y nos preocupamos. Si el Señor nos está preparando, Romanos 8:28 creo que es, no, 30 por ahí, lo hemos comentado hace unos días, nos está preparando para que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos dice, si no pudiste correr con los de a pie, te cansaste con los de a pie. Mediante esta pequeña prueba, tú no puedes. Si en tierra de paz tampoco puedes, dice el Señor, ¿qué harás cuando tengas que correr con los de a caballo? ¿O qué harás cuando yo te meta en la espesura del Jordán? Es que ese es el propósito. ¿No lo entendemos? Así que digo, cuando estemos con una prueba tan grande, no pensemos que es una prueba demasiado grande, ni es mayor de lo que merecemos, porque merecemos mucho más, ni es un sinsentido, porque tiene un propósito, y el propósito es que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente cuando estemos entrenados para correr con los de a pie, correremos entonces con los de a caballo. Cuando seamos capaces de glorificar a Dios corriendo con los de a pie, cuando seamos capaces de glorificar a Dios en tierra de paz, entonces quizás tengamos que glorificarlo en medio de la espesura del Jordán. Hay muchas pequeñas cosas que nos separan a nosotros del amor a Dios, que nos quitan nuestro gozo. Y debemos pensar, hermanos, una y otra vez, ¿cómo somos amados? ¿Cuánto somos amados? ¿Quién es el que nos ama? Y por medio de quién somos amados. Con esas 4 cosas tendríamos suficiente. ¿Cómo somos? ¿Cuánto somos? ¿Quién? ¿Y por medio de qué? Y darle vueltas a eso una y otra vez. Y la segunda cosa es que si somos conscientes de esto un poco, debemos crecer en nuestra fe y debemos crecer en nuestro amor. Debemos hacer obras de fe. Debemos depositar nuestra fe cuando haya problemas. Los que padecen según la voluntad de Dios, echen su ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Confía en Dios y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y Él hará, y confía en Él. Así que saber que somos así amados no nos puede hacer descuidados, ni perezosos, ni negligentes. Y debemos procurar amar a Dios por encima de todo. ¿Cómo amamos a Dios? Primera carta de Juan. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si sabemos que somos así amados,
debemos guardar sus mandamientos, debemos conocerlos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, cuando verdaderamente amamos a Dios, y amamos las cosas de Dios, y amamos a los que son de Dios, tenemos una gran evidencia de que somos nosotros también de Dios. Lo repito. Amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos. Amamos las cosas de Dios, he dicho antes su palabra y otras cosas. Y amamos a los que son de Dios, porque son de Dios. Por eso, no como amamos a cualquier persona, entonces tenemos evidencia segura de que nosotros también somos amados por Dios. Evidencia segura en medio de las copas más amargas. Las cosas, todas las cosas, no nos deben satisfacer si no tenemos el amor de Dios. Y el amor de Dios nos debe satisfacer aunque nos falten todas las cosas. El amor de Dios que nos guarda, nosotros que nos tenemos que guardar. Y meditar en esto una y otra vez es lo que sirve para confirmar nuestros corazones. Termino. El apóstol Pablo tenía esta bendita seguridad, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía esa bendita seguridad. Y ahora mi pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Después que llevamos tanto tiempo con Romanos capítulo 8. No digas, es que yo soy débil. No digas, es que yo soy pobre. No digas que soy un desastre. Es que tengo poco conocimiento, es que tengo poca fuerza, o es que tengo muchos problemas, muchas tentaciones. No es eso. ¿Cuál era la base del apóstol? De la seguridad del apóstol. Y digo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando te pregunto, ¿y tú tienes esa seguridad? No me digas cómo eres, sino mira el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la única base. La salvación es de Dios de principio a fin. La gloria de Dios demanda que sus promesas sean firmes. Es imposible, como decía antes, que Dios sea derrotado. Bueno, hermanos, pues esta es la lección, este es el convencimiento. Y debemos pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Todo esto que hemos estado exponiendo durante tantos días acerca de la seguridad de nuestra salvación, debemos pedir su bendición para que seamos edificados, para que los que no son suyos sean despertados y vean cuál es su condición, para que vean la bendición que no tienen y la miseria en donde se encuentran, que Dios los despierte y que todo esto sea para la gloria suya, hermano. Que así sea.